Anoche estuvimos tocando de alguna manera o introduciendo al tema de la mente o de la importancia de tener una mentalidad conforme a Dios y analizando de que Dios lo considera fundamental, que nosotros podamos no solo entender, por eso dice que somos hijos de la luz, porque la tiniebla lo que hace es que no permite entender. Es muy difícil poder entender cuando no se ve. Tal vez una persona que vio y que luego perdió la vista pueda identificar cosas, o vos le podés explicar los colores, o recordarle los colores, pero al que no lo vio nunca y nació ciego, por ejemplo, ¿cómo hace para saber cuál es el color verde? ¿Cómo entiende algunas cosas si nunca las vio? Tal vez las va a entender a su manera, porque se puede imaginar lo que uno trata de explicarle, pero ¿lo estará definiendo bien? Dice que unos pensadores, de alguna manera, y creo que se lo dije en una de las escuelas, ya no lo sé, trataban de identificar o analizaban sus pensamientos, pero ellos nunca habían visto a un elefante. Así que les desafían presentándoles a un elefante y llevándolos con los ojos tapados para que lo toquen. Y cada uno tocó al elefante, uno lo tocó la cola, el otro la trompa, el otro la panza, el otro la oreja, y luego cada uno tuvo que explicar qué era un elefante. Y bueno, cada uno explicó de manera diferente, ¿no? Uno dijo un elefante es como una soga, el otro dijo no, es algo así redondo, grandote, el otro dijo no, es como un trapo que se mueve, y el otro dijo no, es como una pared, yo lo toqué, es grandote. Y en definitiva todos tenían razón, el problema es que tenían una razón a medias, tenían solo una parte, una manera, una percepción de la realidad, pero ninguno veía, ¿sí? Entonces ver es lo que te permite ser asertivo, opinar y hacerlo correctamente, definir correctamente, así como ese elefante a veces es la vida. Definirla desde un punto de vista es muy difícil. Si usted tiene que describir la ciudad desde el patio de su casa, lo más fácil va a ser describir el paredón que tiene, y algunas cosas que recuerda. Pero si a usted lo suben a un avión y usted puede recorrer la ciudad, su punto de vista cambia. Y todo lo que usted escriba de la ciudad va a ser mucho más contundente y mucho más real. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la pudo ver. El que ve puede comprender, tiene otra percepción de la realidad. La Biblia dice que las personas que caminan sin Cristo caminan en tinieblas. ¿Por qué? Porque hay un reino que opera este sistema, que es el reino de las tinieblas. El diablo dice, ha cegado el entendimiento de las personas para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Pero al aceptar a Cristo, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y ustedes saben que nos ha hecho luz, ¿sí? Y la palabra es lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Es como andar con algo que alumbra el lugar oscuro, ¿sí? O como Pedro dice, ¿no? Que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. O sea, si caminamos con Dios, vamos a ver, porque Él nos ha dado luz para ir viendo. Ahora la luz es un proceso. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos, o el camino de los justos, es como la luz de la aurora de la mañana que va en aumento, ¿no? Cuando uno ve el amanecer, apenas ve un resplandor. Luego ya empieza a ver que el sol asoma y al mediodía el sol está a pleno, ¿no? Arriba. Entonces uno dice que llegó lo perfecto de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y no hay casi sombras. Es muy fácil andar subiendo una de estas montañas o andar por algún lado sin luz. Usted se puede meter en cualquier bosque al pleno mediodía y usted va a ver, va a entrar y va a salir, pero de noche es difícil andar de noche por algunos lugares, ¿verdad? Porque no se ve nada. Pero cuando el sol sale, y cuanto más sol, más fácil, más claro se ve todo, hay menos confusión. Y bueno, la vida es un camino. Y nosotros sin Dios la fuimos transitando por donde se nos iba ocurriendo, más o menos, conforme a nuestro diseño, íbamos tomando ideas que nos parecían bien o mal. Nadie trata en la vida de equivocarse a propósito. Todas las personas están tratando de tomar las decisiones correctas. Y yo ayer les dije, la vida se compone de decisiones. El problema es que cuando tu percepción es equivocada, cuando no ves, cuando tu enseñanza, tu punto de vista es equivocado, te vas a equivocar en la vida. Queriendo acertar, te vas a equivocar, porque al no ver, tomás decisiones que te parece que son buenas y después te terminaste dando cuenta que eran decisiones equivocadas. Como Dios nos traslada al reino de su amado Hijo, dice que la luz tiene que ir creciendo, como la luz de la mañana, hasta que el día es
Perfecto, o sea que vamos creciendo en luz, vamos creciendo en la capacidad de ver, vamos creciendo en revelación. Cuando conocimos al Señor, por lo menos por mi parte, yo apenas tuve un encuentro con Él. Yo me acuerdo que para mí fue impactante, yo veía hasta los colores diferentes, ¿no? Para mí fue una cosa muy tremenda el encuentro que tuve con Él. Pero de todas maneras hay cosas que las tuve que ir comprendiendo a través de los años y hay muchas cosas que todavía no las he comprendido. Pero cuanto más me relaciono con Él, más voy entendiendo un montón de cosas que no entendía. Sin temor a equivocarme, porque no la entiendo desde la opinión humana. Porque todos los hombres tenemos no solo el derecho a opinar, sino el don del razonamiento para pensar y definir cosas, como ayer dijimos, ¿verdad? Si decís que podés, podés, si decís que no podés, no podés, de todas maneras tenés razón. Para vos, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo? ¿Viste? Bueno, tenés razón. River dijo el otro, tenés razón, ¿ves? Ahora, si se ponen a discutir, a ver cuál es, Boca o River, y tal vez no se pongan de acuerdo en ningún momento. Es imposible conciliar eso. ¿Y quién tiene razón? Y uno va a sacar las estadísticas y el otro va a sacar otra. Pero, y por ejemplo, ¿y el que es de Racing? ¿Y el qué? ¿Y el qué de Independiente en este momento? O sea, usted me entiende, ¿verdad? Y sin embargo va a seguir hincha de su club y va a decir que es el mejor del mundo, aunque nunca ganó un campeonato. Y vos decís, pero no tenés razón. No, sí tienes razón, para él es el mejor, punto. Ahora, ¿cuál es la verdad? Ahí hay otro tema. Entonces la vida se compone de razones. La gente tiene su derecho a pensar porque Dios nos ha dado la libertad de pensar. El problema es que la oscuridad en nuestra mente y la percepción equivocada nos hacen pensar mal. Por eso la maldad de los corazones de la gente hace que la gente tome decisiones equivocadas. Como las tomamos nosotros, como queremos dejar de tomarlas, queremos ser acertados, porque en la vida, el resultado de las cosas en la vida tiene que ver con los pensamientos. Tal pensamos, tal vamos a actuar. Y si pensamos bien, seremos asertivos y nos irá mucho mejor. Por eso para Dios es tan importante que nuestra mente tenga luz y podamos pensar como Dios piensa, porque en la vida nos va a ir mucho mejor. ¿Cuántos me están entendiendo? Para esto necesitamos ser instruidos. Jesús dijo que hiciéramos discípulos, ¿sí? Al que ha creído, dice, id y haced discípulos a las naciones de la tierra. Fíjense, hay dos cosas que son totalmente diferentes y distan mucho una de la otra, aunque parezcan muy parecidas. Hacer un creyente es muy fácil, aunque le parezca que no. Y hacer un discípulo es muy difícil. Y la diferencia radica en que a los creyentes los hace Dios. Yo no puedo salvar un alma, Dios tiene que salvar un alma. Yo puedo ser el canal, yo puedo llevarle la palabra, yo puedo hablarle, pero a las almas las salva el Señor. Él les da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es un milagro, un acto de salvación. Dios solo puede salvar personas. Pero Él no dijo vayan y salven gente, Él dijo vayan y hagan discípulos. O sea que discipular es enseñar. Por eso Jesús dijo, hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces la instrucción es fundamental, ¿sí? Es poder ser instruidos. Ahora vamos a leer un pasaje de Corintios siguiendo la línea del pensamiento de ayer y usted va a ver, de alguna manera en el libro de Corintios dice que ¿quién instruirá al Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Todavía no busque ningún pasaje, ¿sí? Dice que nosotros, ¿a quién lo instruirá el Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo, Él no necesita instrucción. Nosotros necesitamos ser instruidos. En esa palabra instrucción se utiliza en el griego la palabra zumbibazo, que significa llevar a unirse, ensamblar junto, poner junto, unir o hacer un punto en común. Significa venir a la misma opinión. O sea, nosotros necesitamos ir a esa opinión, unirnos al pensamiento de Dios, pensar como Dios piensa, entender desde el punto de vista que de Dios entiende. Por ejemplo, para Dios no hay nada imposible, pero para mi percepción hay muchas cosas que son imposibles de alcanzar, pero para Dios no hay imposibles. Si yo lo miro desde mi plataforma, desde mi punto de vista, es como mirar la situación desde el patio de mi casa. No se puede, ¿sí? Estoy muy limitado. Pero si vos lo mirás según Dios, sí se puede. Es fácil. ¿Ve? Yo quiero edificar algo, no tengo los recursos. ¿Y dónde querés que los saque? No los tengo. Y yo me pongo a hablar y yo te da toda mi razón porque no tengo 100.000 pesos para edificar algo. No los tengo. Y te lo voy a discutir. Pero vos me decís, bueno, pero Dios te lo puede dar. Y si yo pienso según Dios, eso para Dios es un vuelto. Entonces, si yo pienso como Dios pienso, creo que es posible. Pero si pienso desde mi punto de vista, te puedo analizar por qué no es posible. ¿Ves?
sea, usted me comprende, ¿verdad? Las situaciones en la vida o las mirás según Dios o las mirás según vos. Ahora estamos en Cristo, por eso necesitamos ser instruidos para que nuestra mente se una al pensamiento de Dios y dejemos de pensar como pensábamos, dejemos que nos traslademos al pensamiento de Dios. Dios no anula tu cerebro, sino que lo entrena para que sea una herramienta para Dios, para que sea un canal de Dios. En las sectas te pueden alunar el cerebro, porque una secta te dice, yo pienso, ustedes no piensen, poné tu mente en blanco. No, nunca jamás Dios te va a llevar a poner la mente en blanco. Dios te va a instruir la mente para que voluntariamente traslades tus pensamientos. Vos podés ser una persona que le resistís a los pensamientos de Dios. No, sí, yo sé que Dios dice que es así, pero para mí es así. Y Dios no te va a mandar un rayo por eso. La única diferencia va a ser que vas a perder tu bendición por no abrazar un pensamiento que Dios te propone y quedarte porfiadamente con tu propio pensamiento. Mire, Proverbios 12.1, anótelo, Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Y yo les dije a ustedes en alguna ocasión, si hablamos de reino, hablamos de gobierno, y usted tiene que saber que en esta tierra los ignorantes no gobiernan. Y si lo hacen mal. Porque ignorante, o sea, la palabra ignorante a veces la consideramos un ataque verbal, ¿no? O sea, es ignorante, parece, pero en realidad ignorancia es carecer de conocimiento. Y cuando alguien carece de conocimiento no tiene otra cosa que perder. ¿No le ha pasado a usted que por falta de conocimiento ha perdido? Mire, yo hace poco tenía una falla en la computadora otra vez y la tuve que llevar al servicio. Me cobraron 300 pesos y yo estoy seguro que el que la arregló dijo tic, 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 listo, ya está, 300. Pero él sabía qué botones tocar, yo no. Yo me hubiese ahorrado 300 si yo supiera qué botón tocar, porque el que sabía algo era él, yo no lo sabía. En la vida es así, siempre que sepas vas a tener ganancias, siempre que ignores vas a tener pérdida. En todas las áreas de tu vida. Por eso, abrazar la mente de Cristo es la mejor propuesta que Dios nos puede hacer. Fíjese que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ¿cuál es la idea? De que Dios nos pueda llevar a todos en conjunto a tener un pensamiento como el de Dios. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿A través de qué? Y lo hace por medio de su Espíritu y a través de la palabra. Fíjese que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú, esto lo escribió Pablo, aconsejándole a su amigo Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, O sea, la enseñanza. Timoteo tuvo que aprender. Yo cuando encuentro personas que consideran que no tienen que aprender o que no tienen que estudiar o porque conocen a Dios, no es necesario ser instruidos, ahí ya me descubro que ya llegaron a su grado de ignorancia y ahí se trabaron. No van a avanzar. Siempre necesitamos ser instruidos. Siempre necesitamos ser enseñados. La palabra te exhorta a eso. El día que yo crea que yo ya me la sé toda es el día que Dios deja de revelarme, se terminó, no puedo mudar porque yo ya creo que lo que yo sé es así. Y yo le puedo asegurar que hace más de una década atrás, cuando empecé a predicar, hay cosas que prediqué, de hecho se vendían los cassettes, Bueno, para la nueva generación era un cosito de plástico con una cinta adentro que sacaba esos sonidos. Y cuando vendíamos los cassettes, yo me acuerdo que vendía el cassette del mensaje, y hay algunos de esos cassettes, si yo los pudiera recuperar, sería para poner la pata encima, porque lo que prediqué, hoy en día yo no estoy de acuerdo. No fue antibíblico, si usted quiere, pero fueron pensamientos, tal vez para la época estuvo bien, pero Dios te va revelando, Dios te va ampliando su palabra, es como un mar, Dios te va ampliando los conceptos, y a veces las mismas estructuras te tienen como en una caja, ¿no? Uno piensa que es así, a mí me lo enseñaron así, y es así, sí, pero ¿quién dijo? Tengo que tener la capacidad de romper eso e ir en busca de lo de Dios. Dice, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? Para corregir, para instruir. ¿Ve? Ahí tiene la palabra instruir. En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Se puede ser perfecto? Sí, se puede. Jesús dijo, ser perfecto como mi Padre es perfecto. Él nunca hubiese dicho eso si no se pudiera.
Si nos miramos decimos, bueno, todavía no hemos llegado, está la vidriera en preparación, pero de alguna manera usted tiene que saber que Dios nos va llevando a eso. Dios nos va llevando, dice, nos va transformando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, ¿verdad? Él dice que los judíos en 2 de Corintios, lo habla en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que es donde expresa la ceguera que el diablo ha provocado, dice que el pueblo judío, por causa de la religiosidad, tienen un velo, y aunque leen la Escritura, ellos no la entienden, pero Dios a nosotros nos ha quitado el velo y nos permite ver que la revelación nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria. Es la propuesta del nuevo pacto, que no sea con tu fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando de nosotros, va a ver, porque este pacto lo extiende. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? Cuando Él dice poner mis leyes, habla de poner sus principios de vida que nos enseñan la palabra. Hay gente que entiende como ley, entiende todas las prohibiciones de Dios y se vuelve el castrilli de la vida. Y la idea no es, ¿sí?, que Dios nos pone todo lo que no se puede, nos pone principios para poder funcionar. Las leyes son principios divinos. La ley de la gravedad es un principio, ¿eh? Entonces, si vos te vas y te subís a un tercer piso y andás por la cornisa y te caes, ¿qué te va a pasar? Bien, eso no es que me andan prohibiendo caminar por el tercer piso. No, nadie te prohíbe. ¿Querés hacerlo? Hacelo. Lo que sí te voy a decir que si te caes, chao. ¿Ve? Es una ley. Usted puede ignorarla, pero si usted la respeta, es prudente. Entonces, cuando Dios te enseña por la palabra que hay ciertas cosas que no, yo sé que Dios dice que eso no le gusta, pero bueno, está bien, hacelo, pero te va a ir conforme, porque Dios es un Padre bueno. ¿Cómo los padres aconsejamos a nuestros hijos? Con lo mejor. No le decimos a nuestros padres, nosotros como padres, no le decimos que no hagan esto, que no hagan aquello, no te juntes con... O sea, no es un dejo de maldad, al contrario, queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso tratamos de aconsejarlo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nos vemos burlados en el consejo y ignorados en lo que le estamos diciendo y dicen, yo tengo derecho, es mi vida, déjame hacer lo que quiero. Y nosotros ya sabemos antemano que le va a ir mal, porque nosotros hicimos lo mismo. Cuando nuestros padres nos dijeron, no, bueno, hay cierta edad que uno se la cree. Yo tengo mi derecho, tengo derecho a equivocarme. Me voy a decir, es estúpido, ¿no? Derecho a equivocarse. O sea, diga la verdad, ¿no? Fíjese la necedad, tengo derecho a equivocarme. Y sí, tenés derecho a equivocarte si estás transitando un camino que nadie transitó. Ahora, si yo salgo por acá y sé que hay un pozo y te estoy diciendo, no, saca por ahí que hay un pozo. Ay, bueno, tengo derecho a equivocarme. Bueno, que lo vayan a buscar. O sea, te estoy diciendo algo que no te es necesario que te pase, porque yo ya lo pasé. Sin embargo, en cierta edad, en la edad del pavo, ignoramos todo eso y tenemos derecho a equivocar. Así nos va, ¿verdad? ¿Cuántos han usado el derecho de equivocarse en la vida? Bueno, así, ¿verdad? Y después que uno lo hace, siempre hay alguno que te dice, te dije... ¿O no? Eso es lo peor que te puede pasar. Te dije que no. Y bueno, siempre alguien nos dice, y bueno, pero ¿qué vos sos el dueño de la verdad? Claro, porque son razonamientos. Ahora, cuando es Dios el que te dice, ya, usted tiene que tener la seguridad de que es Dios, porque otra persona te puede decir, no hagas eso, nunca, y tal vez se equivoca en el consejo. A veces hemos hecho cosas ignorando el consejo de la gente y después nos ha ido bien. Y decir, menos mal que no le hice caso al tipo este, porque si no yo me pierdo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuándo es Dios el que te aconseja? ¿Será que Dios te puede poner una advertencia, así como haciéndote una jugarreta en la vida, de darte el consejo de algo que te puede salir mal? No, los consejos de Dios son buenos. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, Dios te quiere llevar por el camino correcto. Es como cuando usted va en la ruta y encuentra los carteles. Yo no creo que nadie te ponga un cartel municipal que te diga, cuidado, curva peligrosa a la derecha, pero en realidad es para la izquierda, es un chiste. O sea, no creo que nadie te haga eso, porque la idea es librarte de un accidente. O sea, en el fondo del precipicio otro cartel que diga, te la creíste. No. Nadie hace eso, ¿eh? En la vida hay gente que aconseja y aconseja mal. Y por eso así le va al ser humano. Pero Dios es un Dios que nos aconseja bien. Nos conviene pensar como Dios piensa.
Anoche compartimos 1 Corintios 1, del 18 al 31, si ustedes lo leyeron nuevamente en su casa, es muy rico. Aprendimos, mire, de lo que aprendimos anoche quiero extraer 4 conceptos, volver a repetirlo. Primero, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder. ¿Recuerdan eso? Al que se pierde es locura. Para mucha gente que nosotros tenemos acá a esta hora, y dice, esto tan loco. Y lo peor de todo es que nosotros, cuando pensamos con nuestro lado natural, decimos la verdad, estoy loco, ¿qué hago acá? ¿Verdad? Pero en tu razonamiento espiritual, usted sabe que hay algo, sabe que es lo correcto, sabe que es lo bueno, entonces todo lo que te parece que es locura, vos te das cuenta que es locura para el que no entiende, para el que no ve o para el que se pierde. Pero para el que ha encontrado el camino, para el que ha encontrado el rumbo correcto, dice que eso es poder de Dios. ¿Ve? El poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que parecen locos, pero que hacen lo que Dios quiere. Así que ha hecho bien en venir. Segunda cosa, descubrimos que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Va a encontrar usted mucha gente que opina cómo se puede llegar a Dios e inventa algunos caminos, pero nosotros leímos anoche que Él destruyó la sabiduría de los sabios, desechó el entendimiento de los entendidos y enloqueció la sabiduría de la gente, ¿sí o no? Fíjese qué hizo Dios con la sabiduría de la gente. La destruyó, la desechó, la enloqueció. Entonces la gente analiza, evalúa, habla, pero todos opinan y Dios lo mira del cielo y son todos tontos opinando y se están opinando y están todos equivocados, porque el único consejo que prevalece a todos los pensamientos humanos es el de Dios. La única manera de no equivocarme es tener un parámetro para medir. Mire, yo me acuerdo que antes de conocer al Señor tenía una ensalada de cosas y de creencias en mi cabeza que yo iba adquiriendo. ¿Pero por qué? Porque a nadie le gusta, o sea, que la vida se terminó y no hay más nada, algo tiene que haber después de morir, es un misterio, ¿y qué pasa? ¿Y será que Dios perdona? Y si no, o sea, yo de todas las religiones y de haber leído un montón de... Yo tenía mi propia ensalada y yo te charlaba, te podía discutir, me creía súper espiritual. No, para mí... Entonces tenés gente que cree que te reencarnás en un bicho, en la vida pasada fue un caballo, en la próxima una cucaracha, cuidado que no te pisen, o sea... Hay religiones que piensan que los seres queridos se han reencarnado o no. Entonces, ten cuidado, no pise el bicho, porque por ahí es mi tía. O sea, pero nosotros, ¿cómo lo vemos a eso? Usted va a la India y hay 300 millones de dioses diferentes. Tiene un santuario de ratas. Ellos creen que las ratas son la reencarnación de sus parientes, así que le dan de comer, les llevan la lechita. Y usted mira eso y dice, ¡ay, qué ignorante! Nosotros éramos igual. Tal vez los ídolos que teníamos eran otros. Tal vez nunca adoraste a la rata, pero sí adoraste al palo y a la piedra. Te inclinaste delante de un pedazo de yeso. Creíste que tu Dios era una madera con la forma de algo. Y después Dios nos dio luz. Y ahí descubrimos que la verdad es una sola. Pero la descubrimos por revelación, no porque nos convencieron. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos da convicción de la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que sí, la palabra de Dios es infalible. Que tal vez... el mayor problema es las diferentes interpretaciones de los hombres. Así que si te metes en la profundidad vas a encontrar distintas interpretaciones, pero lo más importante para la vida está bien clarito en la palabra, como para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces podemos interpretar y meternos en los recovecos teológicos y tal vez pueda haber diferencia, pero las cosas fundamentales de la vida Dios las dejó bien a mano. Para que la persona que tal vez no aprendió nunca a leer ni a escribir, pero si poco a poco empieza a deletrear la Biblia, le va a ir bien, porque va a encontrar principios simples que están a la superficie para enseñarnos a vivir mejor. Los demás que se creen sabios sin Dios, terminan, como dice el Señor, los desechó, los enloqueció, los destruyó, pero el Señor no ampara la sabiduría de los hombres. Tercer punto que vimos es que no somos sabios según la carne. Tu sabiduría no está basada en todo lo que has aprendido. ¿Sí? Ese es el desarrollo de tu intelecto. No está mal haber estudiado, no importa si hiciste 3 carreras o no terminaste la primaria. Está todo bueno, porque eso te sirve para defenderte en la vida, para conseguir un buen trabajo, para ser un profesional. Todo eso está sensacional. Pero delante de Dios no sirve, ¿sí? Excepto que todo pasando por la cruz te potencia. Entonces, si vos tenés una profesión, la pasás por la... Bueno, bárbaro, perfecto. Después de conocer a Dios, entonces no solo serás médico, sino que serás un médico espiritual, bueno, con luz, con buenos principios, y te va... Entonces, es bárbaro. Pero para conocer a Dios no es necesario una carrera, no es necesario ciertos idiomas, no es necesario un estudio. Viene por revelación. ¿Sí? La mente de Cristo se revela, la sabiduría de Dios se revela. Usted va a encontrar una persona que no terminó la primaria, pero es sabio para vivir. Tiene amor, tiene paz, tiene paciencia, tiene gozo, tiene confianza, tiene fruto del Espíritu. ¿Ve?
Y de una persona que tiene una carrera, conoce 5 idiomas y al final, como les puse como ejemplo, el apóstol Pablo anoche, que de alguna manera decía Pablo que sabía 8 idiomas, que había estudiado a los pies de Gamaliel, sin embargo, no conocía al Señor, andaba persiguiendo la iglesia y matando a los cristianos. ¿Sí? Entonces Dios se le tuvo que revelar. ¿Cuál fue el primer milagro de Dios con Pablo? Dejarlo ciego. ¿Qué le quiso decir? Te pensás que ves y no ves nada. Lo peor que le puede pasar a un hombre que se la cree que la sabe toda, que está bien con los políticos, pedía cartas, era un hombre, era de pronto quedar ciego, porque el ciego ¿qué considera? Necesita ayuda, es dependiente, llévenme, o sea, ¿a dónde? Acá, ya perdió el rumbo, eso crea dependencia. Entonces él se dio cuenta que no era nadie. ¿Y qué fue lo primero que dijo cuando cayó ciego? Señor, ¿qué quieres tú que haga? ¿Cómo cambió, verdad? O sea, qué lindo, eso es el resultado de la revelación. Señor, ¿qué quiere? Entonces el Señor lo dejó ciego, lo llevaron a la casa y luego mandó a Ananías a que orara, y que dice que cuando le oró, le cayeron como escamas de sus ojos. Y Saulo no era un pescado, le cayeron escamas, quiso decir porque no veía. Se le cayeron como escamas de los ojos y empezó a ver. Y al ver se dio cuenta que estaba haciendo todo al revés en la vida. Eso es la relación con Dios. Ve, Cristo no es una religión, es una relación de vida. Entonces cuando se te caen las escamas y empezás a ver, por algo dijo, los haré pescador de hombres, ¿verdad? Estábamos llenos de escamas los ojos. Pero cuando el Señor nos permite ver, uno empieza a ver la vida desde otros puntos de vista, pero ya tiene un parámetro para medir. No es la razón que teníamos, no es la razón de nuestros padres, no es la razón que nos enseñaron, es la palabra de Dios, es la verdad eterna. Ya no es la razón sabia de un hombre, no es un pensamiento adoptado de que dijo según quién, sino que es Dios. Entonces, ¿cuál es la virtud de todo eso? De que Dios no te permite equivocarte. Tenés una regla con la cual medir, sin equivocarte. ¿Me está comprendiendo? Es la verdad eterna de Dios. Mire, nuestro mayor problema, al no ser sabios nosotros según la carne, son 4 cosas que le quiero mencionar. Primero, la herencia de nuestros padres. La herencia de nuestros padres. Nuestros padres pueden haber sido buenos, malos, ocupados o abandónicos, no importa. Pero de todas maneras, el ambiente en el que usted se creó, el ambiente, digo de sus padres como de aquellas personas que lo criaron. Tal vez no lo crió los padres, pero sí una tía, tal vez estuvo en un orfanato, tal vez tuvo una vida en donde no le faltaron cosas, o tal vez vivió en la pobreza, no lo sé. Pero yo le puedo asegurar que la niñez te marca de manera profunda. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Porque siempre hay una vana manera de vivir recibida de los padres, excepto que los padres conozcan a Dios, ¿verdad? Entonces pueden impartirle la verdad a sus hijos. Pero si no conocen a Dios, ¿qué recibís? Los conceptos del Padre. ¿Por qué una persona puede ser, volviendo al ejemplo, hincha de un club que nunca ganó un campeonato y el tipo dice, el mío, el mejor del mundo, el mío? ¿Y quién te dijo? Mi viejo me dijo que, y yo. Mi abuelo, mi viejo y yo, hinchas somos y nunca ganaron un campeonato. Vos decís, ¿para qué le pasó esa herencia? Hacelo más vale a tu hijo que sea hincha de un equipo que gane, por lo menos. Si vos te has cansado de sufrir toda la vida, nunca ganaste un campeonato, el día tu hijo dice, no hagas caso, hijo mío. Este es el peor club, no hagas lo que yo hice, que he sufrido toda la vida con estos desgraciados. Hacete hincha del contrario para que te vaya bien. No. Ya un chico ya le regalan una camiseta. Están en el Moisés, ya le llevan la camiseta del club, para que el chico no se desvíe de su... Y lo hace sufriente toda la vida, ¿o no? O sea, ¿por qué no le diste un consejo mejor? No, porque él heredó. Ve ahí, así se heredan los conceptos, se heredan las opiniones. Si usted no sabe lo perverso que es eso, porque eso te aleja de Dios. O sea, la creencia que tenga te deposita en ese lugar. Si tu padre cree, son devotos de las vírgenes, de los santos, te van a impartirlo, te van a llevar cuando era chiquito. Mi papá era devoto de la Virgen de Lourdes. Así que nos llevaba a la gruta de Lourdes en Mar del Plata y andaba con la velita, prendían las velas, el agua, te echabas el agua acá y hacía todo lo que... ¿Pero por qué? Porque sí es lo que me enseñó mi viejo, o sea, debe funcionar, ¿verdad? Hasta que tuve la luz de Dios. Pero mientras tanto uno hace lo que te dicen. Entonces sea eso y la difunta corre, va y lleva las botellas con agua. ¿Para qué? Pero bueno, o sea, son creencias, ¿verdad? O sea, aparte hasta el nombre, difunta. Si está difunta, dejala la difunta tranquila. Pero está bien, nosotros analizamos esto ahora, pero dígame la verdad, si cuando tus padres practicaban eso, si lo practicaban, te lo dicen, vos agarrás la botellita y anda que te saquen eso, es tu creencia.
Vos podés llegar a creer en cualquier verdura. Y si hubiese nacido en otra cultura, en donde la que profesan es una religión, no sé, como la que acabo de decir en la India, que adoran a las ratas, estarías dándole de comer a las ratas, porque eso es lo que te enseñaron tus padres. Eso es perverso. Entonces tenemos que deshacernos de eso, porque así como nos vinieron pensamientos para la fe, también nos vinieron pensamientos de vida. Te dijeron, no podés, o sos tonto, sos inútil, sos feo, sos gorda, sos esto, todo lo que te dijeron desde chico, usted no sabe, te fue información que tu mente abrazó, porque los chicos creen. Por eso dice que cuando somos grandes tenemos que volver a ser como los niños, dice el Señor, no para andar dejándonos caer la baba, sino para poder aprender. ¿Por qué? Porque tenemos la mente llena de porquería a veces. Entonces nos creemos cosas y muchas de esas cosas que nos creímos están mal. Vos le decías a un niño que los reyes, prepará el pastito, prepará el agüita, prepará... O sea, yo hasta la secundaria creía en los reyes. Pero los niños creían en los ratoncitos, ¿no? En el ratoncito Pérez. ¿Hay algún Pérez acá? En todo, los chicos creían en todo, ¿verdad? Y nosotros también lo creímos. Entonces no nos damos cuenta, así como cosas que son de ese tono para creer, hay cosas de la vida en las cuales son importantes y también creíste. Si tu padre te dijo, salí de acá, salí, inútil, corre. Usted no sabe, para un chico es inútil. O sea, eso te puede marcar de por vida, porque fue la información que vos le cargaste a la mente. Su mente es como la memoria de una computadora, le carga de los programas que tiene y no tenés lo que vos... Yo le cargué a mi computadora lo que yo necesito y lo que yo quiero. Así es la mente de un niño, se le carga lo que se le dio. Si no se le cargó amor, si le cargó odio, si se le cargó temor, si se le cargó... Eso te va a durar, los primeros 4 años de vida marcan toda tu vida por completo. Por eso cuando vos llegás al camino del Señor, Dios tiene que empezar a desprogramar y a decirte, no fue como te enseñaron tus padres, vos sí podés. No fue como te enseñaron tus padres, no sos inútil. No, hay gente que lo cree. Lo cree y dice, no, yo soy más duro para esto. ¿Quién te dijo? ¿Alguien te dijo que eras duro para entender y te la creíste y ya a partir de ahí tu concepto siempre, yo fui duro para entender? ¿Y cómo sos? Duro. Claro, es que vas a ser duro en serio, pero ¿por qué? Porque lo estás creyendo y tu vida es el resultado de tus pensamientos. Si crees que podés. Si decís que sos duro ni lo vas a intentar, o cuando lo intentás sin confianza. No te va a salir. No, yo nunca voy a tener una casa psiquiátrica, nunca. Bueno, si lo declaraste desde chico porque tus viejos siempre declararon lo mismo. Hay espíritu de miseria. Que lo piensan y que lo vivían. Y la gente cuando los hijos como que igual, espíritu de miseria. Con el mismo pensamiento de lo que no pueden, con agarrarlo lo último, con abrazar lo peor. Y otros chicos se crían en otro ambiente, todo lo contrario. De que sí pueden, de que sí tienen, de que si van a la heladera nunca falta. O sea, ellos tienen otra mentalidad, ellos no conciben que no haya, porque se acostumbraron a que hay. ¿Ve? Entonces encontrar un equilibrio en Dios da como resultado personas que piensan bien. El problema es que cuando nosotros llegamos al camino llegamos con un bagaje de información desequilibrada. Las mentes, imagínense, nos criaron en algunos lugares perversos, con abuso físico, verbal, golpe, desamor, o sea, con un montón de cosas que hay gente. Yo me he encontrado con gente que no le puede decir a Dios Padre, porque el concepto que tiene de Padre es tan feo que no asocia la palabra Padre con Dios. No lo puede asociar. Entonces yo más que decirle Padre, le digo Dios mío. No puede usar la palabra Padre. Imagínense la herida emocional que trae esa gente. Entonces, ¿cómo hacerlo pensar positivamente? Pero no el positivismo del mundo, no, positivamente según Dios. ¿Cómo hacerlo pensar en la fe? ¿Cómo hacerlo pensar que en la vida se puede, que se puede cambiar? Hay que romper la herencia de los padres. Colosenses 1:21 dice, a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora Dios los ha reconciliado. ¿Cómo éramos antes? Enemigos en nuestra mente. Fíjese el concepto de Pablo. Eran enemigos en la mente. Ahí nace la enemistad con Dios. Cuando una persona te dice, yo no creo en nada, creo, yo soy ateo yo. No se puede ser ateo, no existe el ateo, pero de todas maneras el tipo que dice, no creo nada. Es enemigo en su mente, cierra su mente a la posibilidad de Dios, porque lo escuchó en algún lado, porque abrazó ese pensamiento o porque él evalúa y evalúa mal desde su punto de vista.
Muchas personas, por ejemplo, grandes, jamás nunca pisaron una iglesia, pero ¿qué dice? Que vaya a la iglesia, ahí te sacan la guita, están todos locos, te afanan. Y los chicos escuchan eso y ellos nacen con el mismo concepto. Nada, que vas ahí, si ahí nunca entraron, nunca pisaron, pero ese es el concepto que tienen. Se lo digo porque yo había escuchado eso y yo tenía el mismo concepto. Y jamás en mi vida había entrado a una iglesia cristiana. Sin embargo, ¿qué decía? Y yo opinaba, o sea, ¿qué hablaba? De buen oidor nomás. Si alguien dijo, así debe ser. Todos te abusan, todos no. Son todos ahí, son todos una. No, todos no. ¿Cuál de campana estás escuchando? Entonces, decir todo, no podés unificar todo, porque tenés un desbalance de pensamiento. Entonces, cuando dice la policía, todo, no, hermano, hay gente que se va a poner delante de tu hijo para que no lo maten. Los políticos son todos corruptos. No, hay gente de principio que gobierna y gobierna bien, que daría todo por no gobernar y no son ladrones ni son corruptos. ¿Me está comprendiendo? No todo, no podés catalogar todo, no podés, pero la gente que hace, lo que escucha, repite, y eso te hace enemigo en la mente de Dios. Segunda cosa que es peligrosa son las experiencias personales, sin echar culpa a lo que nuestros padres nos heredaron o la cultura que nos crió, que de hecho, fíjese que el Señor cuando lo llama a Abraham, Dios quería convertir a Abraham en el padre de la fe, en un hombre de fe, pero ¿qué fue lo primero que le dijo? Vete de tu tierra y de la casa de tus padres. O sea, la única manera que yo pueda tratar con vos es vete, porque el padre vivía en Ur de los Caldeos, era una ciudad idólatra, el padre andaba con todas las estatuitas en la casa. Lo primero que le dice Dios a Abraham es vete de esa casa. Tenés que trasladarte, si yo no te traslado, no te saco de tu cultura, vas a seguir siendo igual. Si yo quiero hacer algo con tu vida, te tengo que sacar de ahí. Las experiencias personales es todo lo que hemos vivido o aprendido antes de conocer a Dios. No sé, tratando de pelear la vida, nos hicimos mal. Tenemos que cambiar. Yo quiero que usted tome conciencia de que todos tenemos la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tercera cosa es la sociedad y la cultura. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenés que resplandecer como luminar en el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Lo dice porque conocía hoy? No, porque siempre hubo generaciones malignas y perversas. Entonces, ¿la cultura qué hace? Y la cultura tiene esa capacidad de pensar y pensar mal, de ignorar lo que Dios dice. Entonces vos tenés gente que se dice cristiana en la República Argentina, sin embargo permite leyes que son opuestas a la voluntad de Dios, que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y qué tiene de malo? Tiene, porque Dios dice que no es así. Después vamos a sufrir las consecuencias de todo eso, pero la gente que tiene su propia opinión, la sociedad es así, contagia, que no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Esa música no tiene nada de malo. Esa película no tiene nada de malo. Ese modo de vida sexual no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Mientras vos no te moleste, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que un matrimonio de hombres tenga que criar un hijo? No tiene nada de malo. Claro, nada tiene de malo, porque esa es la sociedad. Y la gente que se cría en medio de esa sociedad, ¿qué opina? Lo mismo. Porque es la sociedad en la que te criaste. Así que te insertaron el mismo pensamiento. Pero cuando vos vas a la verdad de Dios, ¿qué es? Opuesto. ¿Ves? Entonces te dejan la vereda de enfrente en lugar de cambiar. Necesitamos cambiar. Cuarta cosa es el entrenamiento religioso. Usted no sabe cuán peligroso es eso, casi como estar afuera sin haber conocido a Dios. Porque es mejor no haberle conocido hasta el día que se te revele a través de la verdad que haberle conocido en el lugar equivocado. Pastor, tan así es, así le juro. Gente que ha conocido a Dios y ha empezado a ir a una iglesia estructurada, religiosa, legalista, manipuladora, hechicera, y le digo hechicera porque el hechizo o la hechicería tiene que ver con el control, manipular a la gente para conseguir algo. La gente que ha estado y ha conocido a Dios en esos lugares es gente que luego no puede volver a ser sanada o no puede ser libre nunca más porque fue libre del pecado pero cayó en la cautividad del espíritu religioso. Eso es acá, perverso. Empiezan a saber la Biblia de memoria, pero no conocen al Espíritu, ni la vida de la libertad, ni la vida de Dios. Porque no funcionan desde la revelación, funcionan desde la teología que le dieron, le funcionan desde los principios que le enseñaron, viven infelices, porque son infelices, tienen Biblia, cantan himnos, pero tienen una cara de amargado, que es un desastre. No, Cristo es nuestro gozo, tiene una cara de velorio que no se la cree nadie. Es más, les da bronca porque encuentra gente que no tiene a Dios y es más feliz que ellos. Sí, son felices, sí, dejalo que se diviertan, pero van a terminar en el infierno, ¿ves? Como diciendo, me voy a consolar con que ellos se pierdan y yo después de tanto esfuerzo, por lo menos me salve.
Mente de religioso, porque no creen en la gracia de Dios. Se supone que vivir con Dios es lo más lindo que te puede pasar en la tierra. Te llena de felicidad, de gozo, de alegría cuando tenés la libertad, porque Él te libera la mente, no te pone cadena a tu cabeza. Sin embargo, las falsas doctrinas y las iglesias estructuradas, religiosas, legalistas, manipuladoras, donde todo lo prohíben, o donde el hombre determina lo que está bien y lo que está mal, más allá de la escritura misma, hermano, Jesús le dijo a los hipócritas: ustedes ponen pesada carga sobre la gente que ni ustedes pueden llevar. Ustedes persiguen cielo y tierra para ser un discípulo, y cuando lo logran lo hacen más discípulos del infierno que del cielo. Ustedes tendrían la Biblia, que es la llave del reino, pero no entran ni dejan entrar a nadie. O sea, es un problema. Los religiosos mire, para Dios son peor que las personas del mundo que no conocen a Dios. Porque el que lo ataca a Dios sin conocer, lo hace desde su ignorancia. Pero el que lo ataca habiéndole conocido, lo hace desde su necedad y de la dureza de corazón, desde el orgullo, desde la soberbia, desde la hipocresía. Por eso le dije anoche, ¿quiénes llevaron a Cristo a la cruz? Los religiosos. Los romanos tendrían que haber sido los paganos. Los romanos, si lo hubiesen matado, los romanos que están, todos los latigazos que le pegaron los romanos en el lomo, y si ellos ignoraban todo. Pero los que no ignoraban todo eran los que tenían el libro. El problema es que no lograron interpretarlo. No pensaban como Dios pensaba. Entonces, sabían la Biblia, pero mataron al Hijo. ¿Ve? Que usted puede saber la Biblia de memoria y estar haciendo todo lo contrario. Mire lo que dice el libro de San Marcos capítulo 7, verso 6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, lo dijo Jesús. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque alejando el mandamiento de Dios, se aferran a tradiciones de los hombres. ¿Ve? Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo que haga tal cosa. O sea, la iglesia, la oración, la vida, la devoción o la santificación nunca puede ser un sufrimiento, tiene que ser tu mayor gozo. O sea, si usted sufre venir a la iglesia, a usted no se le reveló la iglesia. Oh, tengo que ir a la iglesia. No, hermano, vos sos la iglesia. Así que si estás enojado con vos, te mirás en el espejo y estás renegando. Otra vez la iglesia. ¿Sí? Y sí, cada vez que te mire, vos sos la... O sea, tenés que cambiar tu mentalidad. Si cada vez que tengas que orar, decís, oh, otra vez ponerme a orar. Bueno, no, ni ores, por Dios. Es como que yo te invite a mi casa a tomar mate y te digo, otra vez a la casa de Rebolleda. Buah, vamos, traete un paquete de criollita para llevar algo. No, por Dios, ni vengas. Ni venga, usted me entiende, ¿verdad? O sea, no hay nada peor que... O sea, Dios nos está mirando. O sea, eso es lo que hace la hipocresía de la religión. El culto, mira, un sábado, un día hermoso, 6 de la tarde. ¡Oh! Buah. Y vienen renegando. No venga, o sea, si vos no considerás que esto es mejor que estar en otro lado, porque es Dios quien te está impartiendo algo y no una persona, si no te das cuenta que te convienen algunas cosas, ¿ves? O sea... Cuando usted encuentra un chico adolescente, va a renegar por ir al colegio, porque cuando vos sos grande y te diste cuenta que te equivocaste al renunciar, fuiste y te anotaste solo para terminar la secundaria de adulto. Me va a decir Gil. ¿Por qué? Porque te diste cuenta de que te equivocaste, entonces solito vas y te sacrificás y te esforzás y tenés 2 laburos y encima tenés que estudiar. Pero a vos te diste cuenta que te conviene. O sea, estar acá usted lo tiene que hacer feliz. Orar te tiene que poner feliz. Vivir con el Señor es lo más maravilloso, es extraordinario, es una aventura, es felicidad. Si no, ha conocido una religión, no ha conocido a Dios. El religioso se identifica enseguida por su cara. Digo para que analicen bien. Cuarta cosa que vimos del pasaje de ayer es que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que Dios nos demanda no tiene que ver con nuestro intelecto, como lo dijimos hace un rato, así que nuestra competencia no viene de Dios, no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 4. Y tal confianza, ¿qué confianza? De que sí se puede, diga conmigo, sí se puede. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Diga conmigo, no es la letra, el Espíritu. La mente de Cristo, y la vamos a entrar a definir, es espiritual, no es la Biblia. La Biblia es la palabra de... No, la Biblia es la palabra de Dios según en el momento que Él la utilice. De lo contrario es un libro. Yo he escuchado a alguna gente predicar y no era la palabra de Dios. Era el tipo nomás. Usó versículos, pero nada más.
¿sí? Usted puede tener el libro. La palabra es cuando Dios la utiliza, cuando Dios le da vida. Cuando Dios le sopla vida a la palabra, entonces es la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces la mente de Cristo es espiritual. Es espiritual y así se debe revelar nuestra vida. Ahora sí, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2, por favor. Recuerde que el Señor le dijo a los de Corinto, quiero que piensen una misma cosa, una misma mente y una misma unidad que tengan para ello. Dice, verso 6, capítulo 2, sí, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría. ¿Qué hablamos? Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Cuando dice no de este siglo está refiriéndose a la sociedad, no de esta gente, no de los sabios de esta tierra, sino que otra sabiduría. Dice, mire, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, de los hombres. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese cómo es la sabiduría de Dios. Es un misterio y está oculta. Ahora usted va a ver por qué es un misterio y está oculta, ¿sí? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, fíjese que ellos lo atacaban a Cristo, decían que era hijo del diablo, lo terminaron llevando a la cruz por ignorante. Actuaron neciamente, no actuaron como sabios, ¿sí o no? Porque la sabiduría de los hombres es necedad para Dios. Fueron enemigos de Dios en lugar de ser amigos de Dios. Pensaban, pero pensaban mal. Hicieron lo peor que se podía hacer en la vida. La verdadera sabiduría de Dios está oculta y es un misterio, ¿sí? Por eso, ¿qué necesitan los misterios? Revelación. Revelación. Dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora presta atención. ¿Por qué? Porque si ni ojo no la vio, ni oído yo, ni nadie subió a su corazón, quiere decir que se te tiene que revelar lo que Dios preparó. Porque nadie sabe entonces lo que Dios preparó. Diga conmigo, yo no sé todo lo que Dios ha preparado para mí, pero Dios me lo va a revelar. Verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuántos tiene el Espíritu Santo acá? ¿Ve? ¿Ve que no es solo la Biblia es el instrumento, es la revelación del Espíritu? Por eso necesitamos comunión, por eso necesitamos pasar tiempo con Dios. A raíz de eso, ahí viene el cuidado de la vida, la santificación, de cuidar mi manera de ver, de actuar, lo que escucho, lo que hago. ¿Por qué? Porque yo quiero ser sensible a la voz de Dios. A mí me conviene escucharlo a Él y no estar escuchando a mi vecino que él se lo pasa renegando de la política, quejándose de todo y hablando estupideces. Yo no quiero escuchar a Dios, quiero pasar tiempo con Dios, quiero para eso la oración, para eso la adoración. Usted me comprende, ¿verdad? Porque yo necesito la revelación de Dios para entender lo que Él me ha otorgado, todo lo que tiene para mí. Porque el Espíritu dice, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce de los hombres o sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiero que preste atención por un momento. El espíritu del hombre es como si fuera esa memoria que o eso que está dentro de uno, que de alguna manera carga toda la información. No hay en esta tierra, excepto Dios por supuesto, algo que sepa todo de mí que el espíritu mío. Sabe todo de mí, sabe lo que pienso, sabe lo que siento, sabe lo que veo, sabe lo que creo, sabe todo. Es como si alguien lo pudiera sacar y meterlo en una máquina para proyectar, va a proyectar todos mis secretos, va a revelar todo lo que soy, aún lo más profundo de mí, porque es mi, o sea, tu espíritu no puede saber eso de mí, como yo tampoco sé la profundidad de tu espíritu. Entonces, ¿qué dice? Ustedes no han recibido el espíritu de un hombre, han recibido el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para conocer aún lo más profundo de Dios. Se te dio la mente de Dios, se te dio el Espíritu de Dios para saber y conocer aún lo más profundo de Dios. ¿Me está comprendiendo? ¿Ve? Esto no es una religión, esto no es para mirarla de afuera. Dios ha metido dentro tuyo toda la información de Él. Aún lo más profundo de Dios está dentro nuestro por medio del Espíritu Santo. Esa es la forma de saber todo lo que Él me ha otorgado. ¿Usted lo entiende? Dice... Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural
El hombre natural es el hombre sin Dios, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, acá está de vuelta el concepto, para él son locura y no las puede entender. Ojo, no dice que no las quiere entender, no las puede entender. Por eso usted nunca se ponga a discutir las cosas de Dios, la verdad de Dios, con alguien que no conoce a Dios, porque es como discutirle un color a un ciego. O sea, empieza a discutir algo que él no ve. No lo ve, él tiene su punto. No, para mí no es así. Para mí vos decís que para mí. Entonces te va a terminar haciendo enojar, te va a sacar, se te va a volar la paloma, te van a venir los caranchos, porque el tipo te está hablando de lo que él pide. Decir, pero no puede ser tan bruto. No, sí, igual que éramos nosotros. Solo que ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que nos ha otorgado Dios. Por eso podemos hablar, porque no hablamos de nuestra propia cuenta. La competencia viene de Dios, las palabras vienen de Dios, la sabiduría viene de Dios, la enseñanza viene de Dios. Ahora veo porque Dios me da la vista, ahora veo y por eso hablo. La fe no es ciega, hermano, la fe es certeza de lo que veo, de lo que no veo, pero la convicción de lo que espero. O sea, usted tiene que saber que la fe no es ciega, la fe te muestra una visión. No es vista, es visión. La vista es la función de los ojos, la visión es la función del corazón. El que te da visión en la vida no es tus ojos naturales, son los ojos de Dios, es la visión de Dios, el sueño de Dios, es la palabra de Dios. Lo usted ve en lo que Dios le está mostrando a usted, porque somos hijos de la luz. Entonces, en medio de la tiniebla usted puede ver algo. Cuando nadie lo ve, usted lo ve, entonces no puede discutir con el que no ve. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Dios nos muestra a nosotros. Dice el verso 14, pero el hombre natural, no, el 15, en cambio dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. Yo quiero que usted recobre valor a algo. No es que Dios nos va a dar la mente de Cristo. ¿Qué dice este pasaje? Tenemos. Diga conmigo, yo ya tengo la mente de Cristo. La pregunta es, ¿por qué te seguís equivocando en los pensamientos? ¿Por qué no me la sé toda? ¿Por qué la semana pasada hice un negocio y metí la pata? Compré un coche como bueno y estaba fundido. ¿Por qué si Dios sabe que debajo de la chapa lo que está podrido? Porque yo no me di cuenta que era masilla. Porque Dios nos va llevando a nosotros a través de la revelación. Día a día se nos va revelando, y ser sensible a la voz de Dios es que Dios te va mudando a la mente que ya te dio, pero todavía puede que no te funcione, ¿verdad? Por eso es tan importante hacer funcionar la mente de Cristo, porque vos la tenés, yo también la tengo. El tema es, ¿pienso con esa mente o sigo pensando con la mía? ¿Sigo pensando como Osvaldo y digo que Dios me bendiga mis emprendimientos? No, o son los emprendimientos de Dios porque logro captar y pensar como Dios piensa, con otra mentalidad. Seguís diciendo que no podés, no llegás, no alcanzás, no tenés, que la culpa es del gobierno y que la culpa es de tus padres y tu vecino y tu tío y tu cuñado y que la casa... O sea, ¿seguís renegando de la situación o sos profético? Estás viendo como Dios ve, que sí podés, que vas a salir adelante, que vas a llegar, que vas a hacer un buen negocio, que nadie lo podrá impedir, que las mejores cosas están aquí en la puerta de tu vida, que todo es bueno, que todo, aunque estés en un valle de sombra y de muerte. Es amén de acá. Dios ha preparado cosas, pero se alcanzan por revelación. Diga conmigo, es por revelación. Bien. Quiero que preste atención a esto. Si yo quiero vivir en esa mente, ¿cuántos quieren vivir en esa mente de Cristo? No, quiero que me funcione ese lado de mí. Quiero pensar espiritualmente, quiero ver la vida, analizar la vida espiritualmente. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Lo puedo resumir en una palabra: humildad. Diga conmigo, humildad. ¡Ah! Claro. Hasta ahí llega. Veníamos bien, ¿ves? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Aunque usted puede poner cara humilde, pero el humilde se caracteriza porque de alguna manera se deja enseñar. Porque renuncia a sus ideas, porque no está peleando, el que no es humilde discute mucho. El humilde, usted no ha encontrado, no sé si le ha pasado que ha encontrado a alguien tratando de arreglar algo y viene alguien y dice, déjame que yo, déjame solo, déjame, ya. Ahí lo tenés, ¿eh? Falta de humildad. Le va mal, hace 3 horas que está peleando con el caño, pero no deja que lo ayuden. Entonces, ¿qué hace la esposa que bastante sabe? Déjalo. 3 días sin agua hasta que viene el plomero, porque el tipo porfiado seguía peleando con el caño y después no reconoce que no lo supo arreglar. Nada, pasa que está todo podrido.
No lo supo arreglar, no supo. Pero como no tuvo la humildad de dejarse ayudar, ¿ves? O sea, si es con un caño, no hay problema. El problema es que muchos actúan en la vida igual. Vos le estás diciendo, no es así, es mi vida, ¿no? Es mi plata. Y así le va. Así le va. Entonces tenemos que dejar, y a veces usted no entiende que en la iglesia los consejos que recibimos vienen de parte de Dios. La palabra humildad viene de la palabra humilita, que tiene que ver con el humus de la tierra. ¿Vio la tierra fértil? Ese humus, que es esa tierra negra, buena, que se le llama humus. Bueno, eso es humildad. ¿Y qué tiene que ver la fertilidad con la humildad? Es que toda semilla que le tiré a esa tierra produce. ¿Y qué es la palabra de Dios? Semilla. Si Dios te tira esa semilla y produce al 100%, sos humilde. Es tierra buena. ¿Usted me comprende? Ahora, si te tira la semilla así y rebota, trac, prac, prac, prac. Tierra seca, le ha dicho 20.000 veces al tipo, ¿que haga algo? No, sí, yo sé que lo tengo que hacer, sí, pero bueno, viste, uno es así. No le entra, pero ni haciendo un pocito y tapándolo con... No hay forma. Se lo hemos dicho, le damos el CD, le damos el DVD, se lo ponemos a la noche, se lo escribimos en la pared y vos decís, no le entra, tiene un cascote en el corazón. ¿Sí? Humildad es lo que te permite pensar como Dios piensa. Fíjese, la palabra humildad, si usted lo busca en el diccionario, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y la debilidad en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Si alguien no reconoce que no sabe, nunca aprenderá. El humilde es el que sabe que no se la sabe toda. Sé que tengo limitaciones, sé que hoy me toca a mí estar acá adelante compartiendo una enseñanza. Usted no sabe cuántas veces yo me siento del otro lado para escuchar, porque usted piensa que lo que yo le hablo, que lo aprendí todo de revelación. Fui aprendiendo de diferentes personas, de la lectura, de la comunión con el Espíritu y de todo un conjunto de cosas. Hay gente, hay mentores, personas que me han enseñado. Todos necesitamos aprender. El día que yo me crea que yo no necesito aprender nada, el día que me entró la soberbia, el orgullo de creerme que yo ya me la sé. ¿Me está comprendiendo? La humildad, según la enciclopedia Santel, es virtud consistente en el conocimiento de nuestra pequeñez y proceder en consecuencia, es sumisión y acatamiento. O sea, son personas humildes. Ahora, usted puede no actuar con humildad delante de otro hombre, ¿no? De alguna manera, decir, no, porque yo, y hay que ver, que a veces, ¿no? Pero hay gente que con Dios no es humilde. A Dios no se le... Mire lo que dice Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Ahora, ¿qué es humillarse? Humillarse es que vengo y grito desde la puerta y me arrastro hasta acá delante de todo el mundo para que todos vean que... Sí, Padre, yo acá, y me arrastro así para humillar. No, eso es humillación. ¿Ves? No es lo mismo. O sea, humillación es cuando usted va a encontrar que cuando alguien es humillado, mire, Dios muchas veces permite que personas sean humilladas por causa de no tener humildad. El que es humilde no será humillado. ¿Por qué? Porque solo lo está haciendo. Está yendo delante de Dios con un corazón sensible, con una mente dispuesta, con un corazón tierno. ¿Me está comprendiendo? San Mateo 23:12 dice, el que se enaltece será humillado. ¿Ves? Ahí lo tenés, ahí lo revolcó. Pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué prefiere usted? Esto es como decir, ¿te entregás solo o te agarro? ¿Ves? Entonces usted con Dios no tiene muchas opciones si piensa caminar con Él. ¿Por qué? Porque te cree o te humilla, pero cuando Dios te termina humillando, Dios no anda humillando a la gente, ¿eh? Dios no anda humillando a la gente por afuera, sino ¿por qué no los humilla, los revuelca a los satanistas estos desgraciados? ¿Por qué no los humilla? Porque Dios no tiene ningún compromiso con ellos, pero nosotros somos sus hijos. ¿Por qué no le pega usted al hijo del vecino que anda con los mocos colgando y no se los limpia? Que deja el cordón de zapatilla desatado y se puede caer, que cruza la calle sin mirar, que anda en bicicleta por la vereda. ¿Por qué no agarrar y le pega un buen sopapo en la oreja cuando pasa por el costado? Porque no es tu hijo. Sea la verdad. ¿Por qué no hace eso? Porque no es tu hijo, sería un desubicado hacer eso. Ahora, ¿por qué le pega a tu hijo? ¡Sácatese de la nariz! ¡Pah! Porque es tuyo. Bueno, pero no le adelante la gente, le dejé, mi amor. Y bueno, que ese chancho ahí, mostrando. Pero ¿por qué es tu hijo? ¿Lo hace o no?
Porque si lo tenés que retar, lo retá. Ahora, ¿Dios qué dice? Si yo no lo disciplino, ustedes no son hijos. Pues si lo disciplino es para que no sean bastardos, sino hijos. Yo los amo. Por eso, yo si te tengo que humillar, te va a humillar. Pero porque sos hijo. Porque te quiere corregir, te tiene que instruir. Ahora, si vos si en vez de dejar que Dios te humille o esperar que Dios te humille, tenés humildad, zafaste. ¿Qué haces con un hijo cuando no quiere estudiar y tiene cierta edad donde todavía tenés control? Vamos a aclarar. Te vas a la cama sin comer, ¿sí? Apagás el televisor, se te terminó la Play, se te terminó el televisor, se te terminó la bicicleta, se te terminó la pelota, a estudiar. Y listo, le pusiste los puntos, el tipo un mes, porque lo disciplinaste, ¿sí o no? Pero vos lo que querés es malo. No, lo que quiero es bueno, pero lo tengo que disciplinar porque yo quiero que le vaya bien. Dios hace lo mismo. Así que el que es humilde delante de Dios, si vos tenés un hijo que hace todo, ¿qué haces? Al contrario, lo recompensás con un regalo, lo recompensás. No para pagarle lo que hizo, es su deber, sino para bendecirlo de alguna manera por lo que hizo. Entonces lo honrás. Si usted es humilde y es obediente, Dios te va a honrar, Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir. Te vas a equivocar algunas veces igual, pero Dios va a soltar revelación sobre los corazones humildes para enseñarle a pensar como Dios piensa, para que pueda ver, para que no se equivoque, para que se levante en victoria. Si sos rebelde, sos orgulloso, sos porfiado, querís, o sea, ¿cuántas veces Dios te tiene que decir que eso no se hace, que eso no se mira, que eso no se habla, que eso no se hace? Bueno, seguís porfiado y bueno, vas a recibir un sopapo en la oreja como buen padre, te lo tiene que pegar alguna vez, porque Dios tiene una disciplina diferente a la disciplina de los hombres. Los hombres hoy en día en la sociedad, ¿sabe por qué se han perdido los valores? Porque se ha perdido la autoridad. Entonces, como no hay autoridad en la casa, los padres más que padres son amigos, tampoco la autoridad está en el colegio. Los maestros no pueden ser maestros, porque antes los chicos iban al colegio y te recibían con un puntero, te pegaban en los dedos, y cuando vos volvías a tu casa decías, la maestra me pegó con el puntero, ¡pah! Algo habrás hecho. ¿O no? Así que cuando llegaban ni le decían nada, porque si no, aunque había sido injusto el golpe, te volvías a ligar y ¡pa! Te dije que cuidaras el cuadro. Y vos decís, bueno, pero eso no está bien. Claro, pero hoy tenés en día donde la maestra le dice algo a una piba o la zamarrió un poco y ya apareció la madre, le pegó a la directora, a la maestra, al maestro y al cuñado, porque los revolcó de los pelos a todos y encima pegan carteles y encima le prenden fuego al colegio. Entonces, eso, si nosotros pensamos que es inocente, eso es la falta de autoridad. No está la autoridad en el hogar, no está la autoridad en la policía. Antes yo cuando era chico la policía, hermano. Hoy en día, al contrario. No, ni en la policía, ni en los soldados, ni en el colegio, ni en los maestros. ¿Verdad que es así? Se ha perdido la autoridad por causa de la... Dios no perdió la autoridad. Por eso Dios, fíjese los conceptos del antiguo pacto, de ciertas cosas que implicaban un cierto castigo. Cuando Dios lo saca, en plena ley, Dios mismo les había dicho, pero en plena ley, recuerda esto, es en plena ley, les dijo, si un hijo insulta a un padre, me lo sacan fuera del campamento y lo apedrean. Oh, que Dios malo. No, es que él sabía, si quiero una nación santa y quiero un pueblo escogido y quiero un especial tesoro, si tengo un hijo que insulta al padre, no quiero creer lo que va a pasar después. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Entonces, ¿Dios qué hace como padre? Si te tiene que disciplinar, te disciplina, por amor, porque te quiere llevar por el camino correcto. Proverbios 22:4 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, si sos humilde, ¿qué te viene? Riqueza, honra y vida. Esa es la paga de ser humilde y de tener temor a Dios. No miedo, temor, es respeto, honra. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el que tiene temor, ¿qué es? Es humilde, porque se humilla ante su Dios. No, yo con Dios. Dios tiene razón, yo no. La humildad atrae a esa sabiduría a nosotros. Dice Proverbio 11:2, mas con los humildes siempre está la sabiduría. Y por último, Proverbios 3:34 dice, a los humildes Dios le dará gracia. ¿Qué le da? Gracia. ¿Qué es? Favor inmerecido. No lo merecían, pero como es humilde se lo doy. ¿Ve? La gracia no es que merecimiento, gracia es favor inmerecido. ¿Por qué le diste? Porque es humilde. Se equivoca, pero es humilde. ¿Usted por qué piensa que Saúl perdió su reino y David no? Si los dos pecaron. Saúl hizo holocausto cuando no debía, no mató a toda a Amalek como debía matarlo, y David se acostó con una mujer que no era la suya, o sea que fue un adúltero y autor intelectual de un crimen porque mandó a matar al marido, que era uno de los valientes de su ejército. Ahora, ¿por qué a uno le quita el reino y por qué al otro no? Y porque uno dijo, bueno, pero que no sepan los ancianos del pueblo, bueno, cualquiera se puede equivocar, está bien, me equivoqué, pido perdón, pero David se humilló hasta el polvo.
Se tiró de panza en el palacio, se metió en ayuno, escribió el Salmo 51. Usted lee el Salmo 51 y dice: Señor, no quites de mí tu presencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores el camino y los pecadores se volverán a ti. O sea, cuando alguien dice no quites de mí tu presencia y se humilla hasta el... ¿Ve? ¿Cómo Dios no lo va a exaltar? ¿Cómo Dios no le va a decir que David era un hombre conforme a su corazón? Y voy a decir, pero ¿y cómo conforme a su corazón si el tipo metió la pata y mal? Es que vos podés equivocarte en la vida. Si sos humilde, Dios siempre te levantará. Dios nunca dejará un hijo caído. Te vas a equivocar, pero Dios te va a restituir, te va a redimir. Y si el diablo te robó, te lo devolverá multiplicado por 7. Pero Dios nunca te dejará en el piso porque sos su hijo, y a los que se humillan Dios los exalta y Dios los pone en pie. Por eso lo mejor que puede tener Dios para ir a una mente de gobierno es ser humildes, porque a los humildes Dios los exalta.